Hay tres fiestas sagradas en el calendario judío. Tres fiestas: Pesach, Sukkot y Shavuot, que es Pascua, cabañas y cosechas. Ya pasamos Pascua, ya pasamos cabañas, entonces por lógica, ¿cuál es la que sigue? Cosechas, Shavuot. Y sucede 50 días después de la Pascua. Sí, es Pentecostés, es exactamente eso. Es Pentecostés. Hoy empezamos nuestra preparación para el día de Pentecostés, que sí vamos a celebrar en gracia y paz. Porque somos una iglesia pentecostal, somos una iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sabemos que Dios sigue haciendo milagros, sabemos que el Espíritu Santo sigue llenándonos con sus dones. Entonces la preparación empieza hoy. Y de hecho el domingo iniciaremos una serie sobre las consecuencias de la tumba vacía. Prepárense, porque no es solo eso, no es solo que se quedó ahí, hay consecuencias. Bueno, ¿qué es lo que sigue a la resurrección? Bueno, sigue un evento muy importante. Ahí empieza la preparación. Emaús todavía existe, todavía está en su lugar. Y hoy lo que vamos a hacer es acompañar a esos dos discípulos que tuvieron un encuentro sorpresivo con Él resucitado. Cambió sus vidas y cambió nuestras vidas. Por lo tanto, prepara tu Biblia, por favor. Hoy voy a colocar así: nos encontramos en el umbral de un discurso esclarecedor que nos acercará al corazón de la narrativa de la Pascua. No es solo la tumba vacía, no es solo la cruz vacía, son corazones llenos. Eso es lo más importante aquí. Una narrativa que trata tanto de nuestra propia transformación espiritual como, claro, de la resurrección de Cristo. Es más, veremos el poder transformador de un encuentro con el Cristo resucitado. Cambia todo. Y la posterior llamada a una misión, exactamente como está en la historia del camino a Emaús. Lucas 24. A ver, agarre sus Biblias. Escuche, yo quiero que alguien me lea del 13 al 24. Del 13 al 24. Y otra persona me va a leer del 25 al 35. Ok, prepárense. Ok, Lucas, del versículo 13 al 24. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién dice yo? Sí.
Gracias. A ver, baje un poco la música, está muy alto, por favor. Baje el piano tantito. Gracias. Ahora del 25 al 35, ¿quién? ¿Alguien de aquí? Por favor. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían de uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir del pan. Gracias. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Por qué? No fue lo que dijo, fue lo que hizo. Partió el pan. Yo les comenté que en la Pascua judía se reparte la carne, la comida, no el pan. Cristo fue el único que lo hizo y cambió la cena de la Pascua judía en la Santa Cena del Señor, o sea, de Él. Por eso cuando parte el pan, los dos dijeron: es Él. De alguna manera lo vieron y no le reconocieron, de alguna manera. La enseñanza está en eso. Muchas veces no lo vemos caminando con nosotros, pero Él siempre camina con nosotros. Y llega un momento en que reconocemos: Él estaba conmigo, Él estaba con nosotros, Él siempre está con nosotros. Uno de esos dos personajes era Cleofas. Cleofas era hermano de María, la mamá de Cristo. Entonces Cleofas era ¿qué? Tío, era su tío. Y lo regaña, ¿no? Casi que tiene un extranjero tonto. ¿Dónde estabas? ¿No sabes qué pasó en Jerusalén? ¿Estás loco? No, ¿qué pasó? Y bueno, llegaremos allá. Quiero mencionar a un teólogo que ha estudiado mucho ese pasaje. Su nombre es J. L. Parker. Y él escribe así: las narraciones de la resurrección no son una imagen de la supervivencia después de la muerte. Registran cómo ha surgido en el universo un modo de ser completamente nuevo. Algo nuevo había aparecido en el universo, a saber, un ser humano que está decisiva y eternamente vivo. ¿Por qué? Porque Cristo es único, no hay nadie como Él. 100% hombre, 100% ¿qué? 100% Dios. Tomando como origen y como fuente, vamos a ver 3 puntos principales en ese pasaje. 3 puntos principales: el encuentro con el Cristo resucitado, experimentando la transformación, y el número 3 es comprometiéndonos con la misión, porque hay una misión aquí. Esos dos entendieron la misión. Vamos a empezar por el inicio, como tiene que ser. Número 1, por lógica, el encuentro con Cristo resucitado. En el pasaje encontramos a 2 discípulos en el camino a Emaús. Salen de Jerusalén, regresan a su pueblito. Estaban en medio de una profunda discusión sobre los recientes acontecimientos que habían tenido lugar en Jerusalén. No entendían, habían confiado en ese Mesías, les había fallado porque murió. Todos lo vieron morir. Estavam tratando de encontrar sentido a lo que había pasado. La crucifixión de Jesús, el hombre que habían creído que era el Mesías, los había dejado completamente confundidos y desilusionados. ¿Te imaginas eso? 3 años y medio de esperanza
viendo lo que ese hombre hacía, y de pronto muere. Y dijeron: Jehová no muere. Ese no es Jehová. Ese no es Jehová. Entonces, mientras caminaban y hablaban, un extraño se unió a ellos en el camino. Era muy común eso. Hace 2000 años en aquella región no se viajaba solo. Cuanto más personas, mejor, porque era más seguro. Todos eram bem-vindos, não importava de onde ser. Únete comigo e caminhamos juntos. Então era muito comum isso allá. Também era comum a hospitalidade. Por isso lhe disseram: quédate com nós, já é de noite, quédate. E bueno, a la invitação à hospitalidade. Este encontro com Cristo ressuscitado, escute isso, não foi imediato, não foi assim. Não foi hasta que partiu o pão com eles que seus olhos se abriram e aí sim lo reconheceram. E tão pronto lo reconheceram, desapareceu. Esse é um poderoso recordatório e lição para todos nós. A vezes caminhamos com Ele e não sabemos que Ele camina com nós. A vezes é possível que não lo reconozcamos mientras estamos caminhando. Pensamos que não está e sempre ha estado. Podemos estar tão atrapados em nossos próprios pensamentos, nossas próprias lutas e decepções, que não logramos verlo caminhando a nosso lado, pero sí está. Eu sempre he dicho, hubiera sido pior se ele não hubiera estado. Hubo uma pessoa que recentemente su hijo sufrió un accidente, no en México, y la persona empezó a culpar a Dios por lo que había pasado, casi, pero yo le dije: mira, están vivos, no hay problema, hubiera sido peor si Cristo no hubiera estado ahí, pero Cristo estuvo ahí y los cuidó. Por lo tanto, Ele sempre está listo para revelar-se a nós de maneiras pero muy inesperadas. E neste encontro também vemos a paciência e a compaixão de Cristo, ¿no? Muy paciente, muy compasivo. Não se revelou a los discípulos imediatamente, en cambio escuchó sus dudas, sus temores, foi regañado por ellos, também escuchó su confusión y decepción. Escute isso, Cristo se encontrou com eles onde eles estavam, assim como se encontrou contigo e comigo onde estávamos, em um período de nossa vida que buscávamos algo. Foi Ele que nos encontrou, não nós a Ele. Foi Ele que se uniu a nosso caminho, não nós a seu caminho. Agora sim estamos, mas não estávamos. Se tomou o tempo para comprometer-se com eles, compreender sua perspectiva e guiá-los de maneira muito suave hacia a verdade. E neste encontro podemos ver a força transformadora de Cristo ressuscitado. Os discípulos foram transformados por seu encontro com Ele. Estão aqui, verdade? A bocina hace um ruído estranho, pero ponga atenção a mim, por favor, não se distraiam. Não se distraiam. Não terminamos hoje. Predico esta manhã, pero amém, graças. Muitas graças, Vianney. Muitas graças. Os discípulos passaram de estar completamente confundidos e desanimados a estar llenos de alegria e esperança. É exatamente o que Cristo faz com nós. Nos encontra em um tramo de nosso caminho, nos cambia e nos llena de alegria, gozo e esperança. Estavam tão transformados que decidiram imediatamente regressar a Jerusalém. Vou explicar a distância de Emaús a Jerusalém. É a distância que há de aqui à cidade universitária, a Seul. São 12,5 km. Essa é a distância de Jerusalém a Emaús. Agora, o impressionante é que é isso, era de noite. Era de noite. Nadie viaja de noite. Hoy sim, pero nesse entonces não. Estavam tão llenos da presença de Deus que disseram: temos
que regresar a Jerusalém e dizer-lhes: é certo, ressuscitou, é certo. Tão pronto se sentaram, se levantaram, colocaram outra vez sua capa, vámonos. 12 quilômetros e meio de ida, 12 quilômetros e meio de regresso. E na manhã outra vez de ida, pero não les importou. Ni a hora, ni o cansaço. Tinham que dar a notícia. Todos os dias, Cristo põe em tu vida pessoas que pensam que Ele está morto. E por que não hablas de Ele? Não tens que recorrer 12 quilômetros como eles? Deus te põe em frente pessoas e te traz pessoas para que tu lhes dê a notícia. ¿Sabe por quê? Porque tu lo conoces ressuscitado. Não está na cruz, vive. Esse é nosso caminho de Emaús. Tu caminho, mi caminho. Eles tiveram que recorrer 12 quilômetros e meio. A mim me impressiona isso. Em la madrugada de regresso a Jerusalém, estavam cansados, estavam hartos, estavam hambrientos, porque nem comeram bem. E además havia o peligro de assalto. E sin embargo lo hicieron. E sin embargo lo hicieron. Ponga atenção, por favor. Essa é a missão que temos que fazer. Esse é um recordatório para nós do poder transformador de Cristo em nossas vidas. Quando nos encontramos com Ele, somos cambiados. Seamos sinceros, quantos aqui, aí vamos começar, não? A sessão sinceridade. Seja sincero, quantos aqui alguma vez disseram: jamás, nunca entraré a uma igreja evangélica? Quantos? Eu sei que há mais. Eu sei que há mais, pero bueno, somos um clube aqui. Alguma vez alguém me disse: Ângelo, eu te vi predicando a palavra. Isso foi em Brasil. E essa pessoa, eu lhe disse: estás louco. Predicando o quê? A palavra. Estás louco. Se reíam e diziam: e además, não será em português, será em outro idioma. Le dije: estás doblemente louco. Pues louco era eu, não? Mira o que hago, mira onde estou, mira o que estou fazendo. É uma transformação. Quando Ele te encontra no caminho de tu vida, cambia tu caminho e cambia tu vida, cambia todo. Foi assim com eles e foi assim com nós. 11 quilômetros, 12 quilômetros e meio, ida e regresso, de ida e de regresso. Estamos llenos de um novo sentido de propósito, uma nova esperança e uma nova alegria. E por último, esse encontro subraya, igreja, a importância da comunidade. Se nos olvida que vivimos em uma comunidade, somos de uma comunidade. Os discípulos não estavam solos no caminho a Emaús, estavam juntos, apoiando-se mutuamente, compartilhando seus pensamentos e sentimentos, tratando de dar sentido a lo que havia sucedido. ¿Te imaginas isso? Se murió. Se murió. 3 anos e meio com Ele, escutando o que hacía e suas enseñanças e vendo os milagros. Como lo hizo? Porque se murió. Assim estavam eles. Lo vieron muerto. Pero estavam juntos, apoiando-se e hablando. E foi nesse contexto de comunidade onde se encontraram com o Cristo ressuscitado. Em comunidade. Este é um recordatório para nós da importância de nossa própria comunidade cristiana. Se chama igreja. Não estamos destinados a caminhar solos por la vida. ¿Se acuerdan de Génesis, não? Não é bueno que o homem esteja aqui? Pero aqui não habla tanto de matrimônio. É em geral, seja matrimônio ou seja amistade. Não é bueno que o homem esteja solo. Não fomos hechos para estar solos. Estamos destinados a apoiar-nos uns a outros, a compartilhar nossas dúvidas e medos, nossas alegrias e esperanças. E é nesse contexto de comunidade onde também nós podemos encontrar-nos com o Cristo ressuscitado, porque alguém da comunidade te apresentou a Jesucristo. Foi alguém de adentro, não alguém que não lo conhecia. Alguém que sí lo conhecia te apresentou a Cristo, te levou a Ele e te trajo a seus pés. Por lo tanto, no caminho de Emaús aprendemos 3 coisas. Primeiro, o encontro com o Cristo ressuscitado se transforma,
se cambia. Número 2. Es esto, o sea, cada vez que uno dice, a ver, Señor, camina en Emaús, es siempre lo mismo, ¿qué hay de nuevo? Pum, ahí está el de nuevo. Y va, siempre ha sido así. Número 2, experimentando la transformación, porque el camino te transforma, nos transforma. A medida que continuamos nuestra reflexión de esta noche sobre Lucas 24, porque el texto es ese, nos sentimos atraídos por la experiencia transformadora de los discípulos, ¿no? Porque sí fueron transformados en ese camino a Emaús. El encuentro con el Cristo resucitado no fue solo un momento de lo reconocimos, sabemos quién es. Fue un catalizador para un cambio profundo en sus vidas, en la vida de los demás. Y aquí vamos. El primer aspecto de esa transformación, ponga mucha atención. Hay aspectos en esa transformación. El primer aspecto de esa transformación es que vemos un cambio en la comprensión. Los discípulos habían estado discutiendo los eventos de los últimos días, tratando de dar sentido a la crucifixión y a los informes de la tumba vacía. Tanto es así que dijeron, mira, hay unas mujeres locas allá que dijeron que no está, no sabemos. Eles foram claríssimos, não lo hemos visto resucitado. É o que eles estão dizendo. Pero bueno, já sabe o que passou. Estavam confundidos e tristes. Sus esperanças de la redenção de Israel estavam destrozadas, ou seja, não havia como salvar a Israel. Pero a medida que caminavam com Jesus, seu entendimento começou a cambiar. Jesus les explicou as Escrituras, mostrando-lhes como el Mesías tenía que sufrir y morir antes de entrar a su gloria eterna. Cristo les dio un recorrido por toda la Biblia y aún así no entendían quién era Él. Ese fue un cambio radical en su comprensión, una nueva forma de ver los eventos que habían presenciado. ¿Sabe por qué? No siempre las cosas son como parecen ser. Intenta ver mais allá. Intenta ver o panorama completo. Porque muitas vezes, por estar vendo el árbol, te pierdes del bosque. E é isto. Te fijas tanto em algo e perdes todo lo demás. Vê o que está por detrás. Todo tem uma explicação. Para todo há uma explicação. Cristo é um Cristo lógico. E neste cambio vemos um modelo para nossa própria transformação na igreja. Muitas vezes nos acercamos à Bíblia com nossas próprias ideias, não? Preconcebidas. Se chama eisegesis. Já comentei muitas vezes, mas vai de novo. Quando tu agarras a Bíblia, la abre e intenta extrair algo de dentro hacia afuera, isso é exégesis e é correto. Pero hay personas que hacen al revés, intentan forzar a la Biblia que diga lo que ellos quieren que diga. Eso es eisegesis. Es buscar, parece lotería, ¿no? A ver, voy a buscar eso. Hay personas que hacen así, mira, parece broma, ¿no? Pero lo hacen. Señor, háblame, por favor, y abren. ¡Tum! Y dice así, y Judas se fue y se ahorcó. No, Señor, no es para mí. No es para mí, Señor. Va de nuevo, Señor, y abre, dice así, ve tú y haz lo mismo. No, pues no. Es un peligro. No lo hagan. No lo hagan. El cristiano hace exégesis. De dentro hacia afuera. No es forzar a que diga lo que queremos que diga. No funciona de esa manera y no es así. Podemos empezar a ver las cosas desde su perspectiva y entender sus propósitos y sus planes. Simplesmente é não pelees com Deus. Deus sempre gana. Deus sempre vai ganhar. Não pelee com Ele. Essa é a parte crucial de nossa transformação. Um passo necessário em nosso crescimento como cristianos. Foi assim com esses dois. Em meia hora cresceram o que não haviam crescido em todos os anos que tinham de vida. Pero cresceram. O segundo aspecto de la transformação de los discípulos foi um cambio
en sus corazones. Tremendo, un cambio en sus corazones. Mientras escuchaban a Jesús explicar las Escrituras, sus corazones comenzaron a arder. Ellos dijeron: ahora entiendo por qué mientras nos hablaba Él sentimos un fuego adentro. Pues claro, era Él. Sus corazones comenzaron a arder dentro de sus pechos, ¿no? No se trataba solo de la comprensión intelectual, porque sabían, no es eso. No era solo la comprensión intelectual, sino una respuesta profunda y emocional a sus necesidades. Fueron conmovidos por las palabras de Jesús, sí, pero conmovidos por sus enseñanzas. Las entendieron. Ese fuego en sus corazones era una señal de su fe que crecía y crecía y crecía, y de una relación cada vez más profunda con el Señor Jesús. ¿Nunca te ha pasado que lees la Biblia y dices así: wow, eso es para mí? ¿Nunca te ha pasado eso? ¿A cuántos? A mí siempre. No es posible, fue escrito así. Depende, ¿no? 2000 años, 4000 años del Antiguo Testamento. Y es para mí, sí, es para mí, es para ti, es para todos nosotros. Una transformación en los corazones, porque asimilamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y una vez más, ese es un modelo para nuestra propia transformación. Porque nuestra fe, iglesia, nuestra fe, no se trata solo de entender la palabra, sino de ser conmovidos por ella. La llenura viene de ahí. Se trata de permitir que la palabra de Dios toque, permee nuestros corazones, que agite nuestras emociones y que profundice nuestro amor por Jesús. Y lo demostramos en la vida diaria. Lecciones del camino a Emaús. Eso es lo que significa tener un corazón que arde por Jesús, un corazón que es transformado por su palabra y por su presencia. Número 3, el tercer aspecto de esa transformación en los discípulos, el camino a Emaús, fue un cambio en sus acciones. Cambió todo. Después de reconocer a Jesús, cuando partió el pan, regresaron inmediatamente a Jerusalén. En la madrugada. Muy peligroso. No sabemos cómo estaba el clima, pero bueno, regresaron inmediatamente a Jerusalén. No esperaron hasta la mañana, porque posiblemente alguien, no sabe que ya es oscuro afuera, mejor mañana vamos. No esperaron, no se demoraron, se sintieron impulsados a compartir la buena noticia, a contar a otros de su encuentro con el Cristo resucitado. Fue un cambio. Este fue un cambio dramático con respecto a su desesperación anterior, a su depresión anterior. Una clara señal de que sí, hubo una transformación ahí. Y en esto, iglesia, vemos un modelo otra vez para nuestra propia transformación. Nuestro encuentro con Jesús, nuestra comprensión de su palabra, de nuestros corazones ardientes, escuche bien eso, deben llevarnos a la acción. ¿De qué sirve que sepas la Biblia de memoria si no predicas la palabra? ¿De qué sirve tantos estudios de seminario teológico si no actúas según la fe que profesas? De nada sirve. De nada va a servir. Hay personas que quizá te pregunten: oye, ¿qué dice en tal? Y tú le preguntas: ¿tú lo sabes? Sí, entonces ya con eso. Porque hay personas que insisten, y conocemos a alguien así, ¿no? Tremendo, para mal, claro. Piensa que sabe, no sabe. Y pregunta: a ver, ¿qué dice Éxodo? ¿Tú lo sabes? Sí, entonces ya. ¿De qué sirve que sepan si no actúan según la fe que profesan y lo que saben? Por lo que hicieron ellos, actuaron según la fe que tenían. Un cambio dramático. Debemos sentirnos obligados, la palabra es obligados, a compartir las buenas nuevas, a contarles a otros que Cristo vive,
no solo cantar aquí. Hay que hablar allá afuera que sí vive. Otros tienen que saber. Es el fruto de nuestra transformación y la evidencia de nuestro encuentro con el Cristo resucitado. Él vive. De hecho, hay una palabra clave en ese relato que acabamos de leer en Lucas 24. Hay una palabra clave. Lucas 24, 31, te lo voy a leer. Y dice así: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. La palabra reconocer en griego, como está ahí, es epiginosko. Epiginosko. La palabra se usa en varios otros pasajes del Nuevo Testamento y tiene un significado más profundo que el simple reconocimiento intelectual. Yo sé, es más que eso. Implica un conocimiento pleno, completo, una comprensión profunda que va más allá de la superficie del intelecto. Es mucho más profundo. Te voy a dar un ejemplo. Pablo usa esa palabra para describir nuestro conocimiento futuro de Dios. Es hermoso, miren eso. 1 Corintios 13, 12. A ver, que alguien me lea. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 13, 12. ¿Qué dice? ¿Sí lo tienen? A ver. Miren eso, hay cosas curiosas aquí, ¿no? El espejo, en la época de Pablo, no era un espejo como conocemos hoy, era bronce pulido. Bronce pulido. Porque solo había un lugar en el mundo con el monopolio de hacer espejos, y es donde hoy es Venecia. Era ahí, una región, una isla, que ahí hacían los espejos, pero había un monopolio de los ricos. Todo el Imperio Romano compraba los espejos hechos ahí. Carísimos, solo los nobles tenían. Entonces, los que no eran tan nobles, aquí en México hay una palabra interesante, ¿no? La chusma, ¿no? Pues es esto, o sea, la chusma usaría un espejo con bronce pulido o plata pulida. Te veías ahí, pero no era muy claro, pero te veías algo ahí. Eso es lo primero. El aspecto aquí del espejo es eso. Un día verás a Cristo cara a cara como Él te ve hoy. El espejo no pulido, el espejo perfecto. O sea, cuando miramos en el espejo, tenemos que ver en el espejo la mirada de Cristo. Cada vez que te mires en el espejo, el que te regresa la mirada tiene que ser el Cristo que vive en ti. Porque si tu mirada no es de Cristo, no eres cristiano. Es algo muy curioso cuando vas a desenchamucar a alguien. El endemoniado no te mira a los ojos. ¿Sabe por qué? Porque tienes la mirada de Cristo. No te mira a los ojos. Es lo mismo. Ahora, si vas a desenchamucar a alguien, el endemoniado te mira a los ojos, corre. Porque hay algo malo, no en él, en ti. En ti. Es el espejo. Cuando tú te mires en el espejo, yo comenté una ocasión aquí, pero va de nuevo. Te miras al espejo para buscar tus imperfecciones. Es eso. Siempre ha sido así. Te miras ahí para ver el cabello, cuchis y todo. O sea, te miras al espejo para buscar tus imperfecciones. Pero cuando mires a Cristo cara a cara, ya eres perfecto porque estás en el cielo con Él. No hay nada que ser perfeccionado ya. Por eso Pablo, diciendo, vamos a conocerlo como Él nos conoce. Epiginosto. Profundamente lo vamos a conocer, no a través de una imagen en un bronce pulido, no, cara a cara, nítido como tiene que ser. Lo veremos un día como Él nos ve
hoy, no a través de espejos de bronce polido, sino a través de un cristal, nítido como es. Ahora vemos por espejo, ahí dice oscuramente, era por eso, no se veía muy bien en el espejo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En otras palabras, entonces conoceré plenamente, así como soy conocido plenamente por Él. Isso nos dá uma visão mais profunda do reconhecimento de Jesus por parte dos discípulos, não? Se assustaram muitíssimo, mas actuaram. Não foi só um momento de surpresa, igreja, sino um momento de compreensão profunda e transformadora. Não podiam crer em o que haviam visto. Desapareceu. Mas sabe o mais incrível? Como termina o relato? Não lo vamos a ver porque não é parte da predicação hoje, mas regresam a Jerusalém, vão à casa de Marco, tocam na porta, estavam os 11 adentro escondidos, abrem a porta, entram os dois e dizem: sabem que? É real. Lo acabamos de ver. ¿Dónde? En Emaús. E os discípulos, pero Emaús está lejísimos de aqui. Não, pero sí es real. E diz a palavra, e entonces Cristo se les apresentou. Aí foi a loucura. Aí foi la locura. Sobre la base de esto, vemos que la transformación de los discípulos no fue solo una experiencia personal, fue comunitaria. Eran 2, después 11, después 500 otra vez, y Cristo se apareció, ya saben, por 40 días a 1500 personas, por 40 días. No estaban solos en el camino de Emaús, estaban juntos, compartiam sua confusão, sua desesperação, suas esperanças de que algum dia vendrá o Messias. É o que pensavam eles. Não foi esse morreu. Pero lo vimos fazer milagros. E outro, será? Não foi um truco? Não nos enganou? Porque se morreu. E Cristo caminhando ao lado deles, não? Imagínate. Ao lado, se morreu. Um charlatão, um mentiroso. Nos enganou. E Cristo e caminhando com eles. Impressionante a paciência que Cristo tuvo com eles e tem com nós. Porque não somos diferentes de eles, ¿eh? Não somos diferentes. Cristo nos dá todo. E quando deixa de dar-nos algo que estamos pedindo, pensamos: não eres meu Deus. Tu não eres meu Deus. E assim passamos toda a temporada. Nos dá todo e quando não nos dá algo, nos enojamos com Ele. E Ele, em sua paciência, nos disse: um dia entenderás. E chega o dia que entendemos, aí é quando nos hincamos, choramos, pedimos perdão e regressamos à vida com Ele. O ser humano é complicado, muito complexo, pero muy complejo. Pero quando reconheceram que era Jesus, então se levantaram e caminaram e compartiram sua alegria, sua emoção e sua fé. Esse aspecto comunitário de sua transformação é um recordatório para nós de que não estamos solos nesse caminho outra vez. Estamos destinados a compartilhar o que sabemos com os demais. É parte essencial de nossa transformação. Se não predicamos a palavra, é porque não conhecemos o autor da palavra. E se não conhecemos o autor da palavra, não somos cristianos. Se não somos cristianos, não há nada que fazer. Não há nada que fazer. Há um quarto aspecto nessa transformação. Número 4. Não foi um evento de uma sola vez, foi um processo contínuo. O que quero dizer com isso? Su encontro com Jesus no caminho de Emaús foi solo o começo da história que estamos contando esta noite. Continuaram crescendo em sua compreensão, sua fé e seu amor hacia Ele. Continuaram compartilhando a boa notícia, difundindo o mensaje de um Cristo que sí havia ressuscitado. Esta natureza contínua de sua transformação é um recordatório para nós de que nossa própria transformação é um viaje que dura toda a vida.
toda la vida. No es solo hoy, es toda la vida. Nunca dejamos de crecer, iglesia, nunca. Nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de ser transformados por la palabra de Dios todos los días. Es un proceso continuo que dura toda la vida. Esta es la esperanza y la promesa de nuestra fe, la alegría y el desafío de seguir a Jesucristo. Aunque hay ocasiones en que no lo vemos, aunque hay ocasiones que pensamos que no está, pero Él siempre está. Él nunca nos ha dejado, Él siempre ha estado. Pensa bem nisso. Sofriste algo, ok, pero hubiera sido peor se Ele não hubiera estado aí contigo. Ele hace um controle de daños. E número 3, por último e não menos importante, ¿verdad? ¿Qué pasó en el camino de Emaús? Tenemos que comprometernos con la misión de Emaús, con la misión de los 2, de los 11, de los de allá, los de aquí hoy. Número 3, comprometiéndonos con la misión. ¿Cuál misión? Bueno, ahí vamos. A medida en que nos metemos y nos sumergimos en la historia de Emaús, nos encontramos en la encrucijada de la transformación y la misión. Los discípulos, después de haber encontrado al Cristo resucitado y experimentado un profundo cambio en sus corazones y mentes, ahí no paró la historia. Se enfrentan ahora a un nuevo desafío: comprometerse en la misión de difundir la buena noticia de que Cristo resucitó. Estoy seguro que no se detuvieron ahí, estoy seguro que no hablaron nada más ahí, salieron por Jerusalén, salieron buscando personas que conocían, dando la noticia. La misión, sin embargo, no es una mera tarea o un deber, es una llamada, un mandato divino que surge de un encuentro profundo y personal otra vez con el Cristo resucitado. Iglesia, es una respuesta al poder transformador de la resurrección de Cristo, un poder que no solo nos cambia, sino que también nos lleva a convertirnos en agentes de cambio en el mundo. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Pon en tu corazón eso. Eres un embajador del reino de Cristo en la tierra. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que hace un embajador? Un embajador enseña en la colonia cómo se vive en el reino. Me gusta mucho la historia de Bahamas. Bahamas ilustra muy bien eso. En Bahamas todos hablan inglés británico. Todos allá manejan del lado equivocado de la carretera para nosotros. Todos los carros allá tienen volante allá, no aquí. Todo es británico en Bahamas. Los policías, el uniforme del policía de Bahamas es idéntico al policía de Londres. La diferencia es que en Londres el color negro, en Bahamas es blanco por obvias razones, es Caribe, es un calorón, más que aquí. Todo. ¿Cuándo empezó eso? Empezó cuando la reina Victoria, siglo XIX, envía a un embajador a Bahamas. El embajador llega allá y le dieron 3 años para transformar Bahamas en Londres, en Inglaterra, Reino Unido, y logró. Llegó allá y enseñó el idioma que se habla en el reino. Llegó allá y enseñó cómo se viste en el reino. Llegó allá y enseñó cómo se camina en el todo. Es lo que hace un embajador, es un representante de un reino, es un representante de un imperio. El Espíritu Santo es el embajador, porque vino y nos enseñó cómo se habla en el reino. Hablamos lenguas, así se habla en el cielo. Nos enseñó cómo se viste allá, decorosamente, limpiamente. Nos enseñó cómo tenemos que movernos
en el reino, así nos movemos como cristianos. Y es por eso que nos transformó en embajadores de su reino en la tierra. Si no somos diferentes, escuche bien eso, iglesia, si no somos diferentes, nunca haremos la diferencia. La diferencia empieza en ti. ¿Quieres que tu familia esté aquí? ¿Quieres que tus amigos estén aquí? Pues empieza por ti. Eres un embajador. Así como te miran, así tienen la referencia de cómo es en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque conocemos al Cristo resucitado y Él nos transformó en sus embajadores. Tú no te imaginas la cantidad de gente que te mira todos los días. ¿Sabe lo que esperan? Tu caída. Esperan que falles. Para que digan, ¿sabes por qué no soy cristiano? Así dicen. Si tú eres cristiano y haces todo eso, no quieres ser cristiano, es lo mismo. Pablo hace 2000 años dijo eso. Pablo dijo, si hago lo mismo que hace un publicano, ¿qué diferencia hay entre él y yo? Un publicano era un judío que robaba de judíos para pagar a Roma. Ese era un publicano, un traidor. ¿Ustedes están aquí? Todo a través de tener un encuentro con el Cristo resucitado. Los discípulos en el camino de Emaús nos proporcionan y nos dan un ejemplo convincente de qué significa comprometerse con la misión. Habían reconocido a Cristo resucitado. Cuando partió el pan, inmediatamente se pusieron camino de regreso para compartir la noticia a los demás. No esperaron un momento más conveniente o una circunstancia más favorable. ¿Sabe por qué? Porque nunca la habrá. Hay personas que piensan, ¿no sabe qué? Yo mañana empiezo a predicar la palabra, porque mañana va a ser sol. Bueno, eso todos los días, estamos en un calor inmenso, ¿no? Pero las personas que esperan el momento adecuado para empezar a hacer, nunca lo harán. Porque no habrá un momento favorable para hacerlo. Y seguirán esperando, y esperando, y esperando, y Cristo viene. No hay un momento favorable, es ahora. Es ya. De lo contrario, nunca lo harás. Nunca lo harás. Hay personas que dicen así, mira, cuando yo me jubile, serviré en la iglesia. Cuando yo tenga un poco más de dinero, empezaré a diezmar. ¿Sabe qué es eso, no? Es la maldición del cuándo y el entonces. ¿Cuándo? Y entonces. Entonces la persona se jubila y desaparece de la iglesia, se acabó. Puras promesas falsas. Y la persona puede diezmar y no lo hace, no entrega a Dios lo que es de Dios. Y Dios dice, bueno, si quieres ese camino es porque no me has conocido. No te has encontrado conmigo en tu camino a Emaús. No me has reconocido. Es la maldición del cuándo y el entonces, que nunca sucede y nunca va a llegar. Ellos no esperaron un momento favorable, que amaneciera, que dejara de hacer frío. No, ellos se pusieron en marcha, porque fueron transformados, se comprometieron con la misión. No se guardaron la buena noticia para sí mismos, la compartieron de inmediato, con entusiasmo, con alegría y sin reservas. Yo imagino cómo entraron a Jerusalén esos dos corriendo y fueron directo a la casa de Marcos, porque ahí sabía que el aposento alto, ahí tenían que estar. Y casi derriban la puerta de entrada, lo dejaron entrar y todos sudados y cansadísimos, pero dieron la noticia. Es verdad, lo acabamos de ver, es real, resucitó. ¿Sabe qué? Nos falta mucho como cristianos. Nos falta esa alegría de todos los días encontrarse con el Cristo resucitado. Nos falta, iglesia. Nos falta esse gozo. Não tenho nada que temer, mi Cristo vive, mi Deus é real e me cuida. É um privilégio ser cuidado por el Creador del universo. Es más, ¿sabe cuántos sumos sacerdotes havia en la fila de espera en la época de Cristo? 10,000. Solo uno
entraba y una vez al año al Santísimo Lugar. Una vez en su vida, porque el otro año era otro. Cuando Cristo muere en la cruz, allá abajo en el templo, sucede algo. ¿Qué sucede? ¿Se rompe qué? El velo. Déjame explicarte algo. Es uno de los secretos más bien guardados del judaísmo. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote al Santísimo Lugar? He escuchado 1150 predicaciones y todas malas, todas heréticas, de que se arrastraba pecho tierra bajo el velo. No es cierto. Para el judío el piso es sucio, nada se arrastra. El velo no era solo un velo, eran varios. Cada familia de Jerusalén donaba una porción del velo y se iba añadiendo, y terminó siendo una columna de casi 4,5 metros de espesor. Era pesadísimo. A ver, mueve eso. Del techo al piso. No llegaba a los extremos porque de fuera se veían las varas que sostenía el arca, desde afuera. De aquí, se veían los querubines que medían 8,5 metros, 2 estatuas inmensas. Las alas se encontraban exactamente en el Santo Sanctorum, en medio del lugar. A ver, que alguien me diga, ¿qué es lo que simbolizaba el arca de la alianza? ¿Qué simbolizaba? La presencia de Dios. ¿Es así o no es así? En medio del Santísimo Lugar quedaba el arca, la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no es el centro, el núcleo de tu vida, estás en problemas. Estás en problemas. No es ni para acá ni para acá, es el centro. Somos cristocéntricos, acuérdate. Somos cristocéntricos. Ahí estaba el velo 9 por 18, es el tamaño de esa cosa, inmenso. No había cómo pasar, era muy pesado. Nadie entra a la presencia de Dios. ¿Estás pensando, pastor? ¿Qué me estás diciendo? Nadie entra a la presencia de Dios. Es Dios quien te jala a su presencia. ¿Sabe lo que haces tú? ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Nos acercamos. Lo bueno es que no me topo aquí, pero bueno. El sumo sacerdote se acercaba al velo y decía: déjame entrar. Déjame entrar. Por favor, déjame entrar. Desde allá afuera pedía: déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Y entonces era trasladado adentro. Pero era por voluntad de Dios, no del hombre. Por más que corras, brinques, cantes, prediques, te esfuerces, no vas a entrar si Él no te hace entrar. He estado en muchas iglesias predicando, muchas iglesias. He visto de todo. Lo más triste son iglesias que piensan que pueden forzar a que la gente entre a su presencia. Entonces la alabanza dura 3 horas. La predicación 10 minutos, porque no importa. Una vez en algún lugar tocaron tanto que me dejaron para predicar 6 minutos. Y me dijeron: a ver, lo que haces tú. Tú estabas ahí. Y en 6 minutos Dios hizo lo que no hicieron en 3 horas y media de alabanza. Es esto. Escute bien eso. Tú te acercas a la presencia de Dios y te humillas y dices: Señor, por favor, déjame entrar. Y entonces es Él quien te mete a su presencia. Y ahí fluye. ¿Sabe por qué? Porque lo que es del hombre se fuerza, se sufre. Pero lo que es de Dios
fluye. Lo que es del hombre se forza, lo que es de Dios fluye. ¿Sí están aquí todavía? Existe el velo. Por isso a palavra diz que quando ele morreu aí, el velo se rompeu como? De onde para onde? De allá para cá. ¿Sabe por quê? Porque hicieron cuentas alguna vez e eram necessárias 12 juntas de bueyes amarrados abajo para romper el velo. 24 bois aqui, 24 bois aqui, ralando, de tão pesado que era isso. E é por isso que Jeová hizo algo increíble, meteu sua mão e rompeu de acá para cá e abriu. Para que nada dijera, não, é que foi alguém, eu vi que romperam desde aqui. Não é certo, se rompeu del alto hacia abaixo. E tristemente, se deram conta de algo, el arca já não estava. Foram engañados todo esse tempo. ¿Por que comento isso? Porque o cambio em la misión é este. Os sacerdotes que estavam aí, quando o velo foi roto, se deram conta, não havia já el arca, estava na pedra. Havia um secreto que passava de sumo sacerdote a sumo sacerdote, dizendo, já não está el arca, pero entrem como se estuviera. A última menção del arca é em 630 do reinado de Manassés, e já não há el arca, já não houve el arca. Pero não importa, é como Cristo hubiera dicho, dejen de adorar el arca, dejen de adorar el templo, adórame a mí, yo soy del arca, yo soy del templo. Ustedes viram, antes de todo isso, havia uma figura. Podem poner na cabina? Não. Antes desse havia uma figura. Por favor. Eu quero que entendam algo. Sempre metem a Pritcha Caleb, não, pero bueno. E nessa figura podem ver algo muito curioso. Mira, ahora regressamos, também não terminamos. Ahora regressamos. A ver, Caleb, esta, graças. Quero que vejam algo. ¿Ven a torre que está allá? La torre Antonia. Esa torre Antonia era una torre que los romanos construyeron pegado al templo para controlar el templo. Porque quien controla el templo, controla a Israel. Fue de ahí que vieron como Pablo empezó a ser casi que linchado y bajaron y lo protegieron. Ok, esa es la torre Antonia. Allá hay un minarete. Isso é Jerusalém hoje em dia, uma torre de oração. E aqui está o muro de los lamentos. É isto. Essa posição foi tomada da academia de preparação de levitas hacia allá. Não vai se encontrar nenhuma foto de allá para cá. Está proibido. Por isso é de aqui para allá. De aqui para allá. Aí está. Isso é todo o que sobrou del templo. Todo um lugar onde cabiam 1 milhão de pessoas. Pero vai outra coisa. Isso nem sequer era parte do templo. Era a terceira muralha ocidental. Ni siquiera era parte do templo principal. Pero aí te va outra, hablando de transformação. Essa calle que está em frente, ¿sí lo ven desde aí? Donde há um montão de gente caminhando aí? ¿Sí? ¿Se están viendo? Ok. Isso era uma calle. Straßentreife, nome da calle. Era uma calle onde nenhum judío pudiente, nenhum judío, sendo judío, passava. Porque era uma calle, o nome lo indica, a calle de la basura, há 2000 anos. Aí viviam, escute bem, por basura se entende pessoas que Israel colocava a um lado. Aí viviam prostitutas, homossexuais, lesbianas, assassinos e curtidores. ¿Por que curtidores? ¿Qué hace un curtidor? Trabaja con animal muerto. Nenhum judío toca um cadáver. Por lo tanto, essa calle que está aí, que era assim, era mais larga todavia, era a calle desprezada
por todos los judíos. ¿Cuántos sí sabemos que Jehová tiene sentido de humor? De verdad. Es el lugar más adorado en el judaísmo hoy en día. El lugar más adorado para ellos era el lugar donde nadie quería estar. Por eso Jehová se tiene sentido de humor. Él transforma, lo que toca, transforma. Transformó a los discípulos en camino de Emaús y nos transformó a ti y a mí. Yo he citado a Clive Stample Lewis como nunca nesse último mês, e aí te vai outra frase de Lewis. Clive Stample Lewis é o autor de Crônica de Nárnia, um grande pastor, um grande predicador. Lewis escreveu certa ocasião: la iglesia, escute bem isso, la iglesia não existe para nada mais que atraer a hombres a Cristo, sino para hacerlos pequeños Cristos. Si no lo hacen, todos los templos, las misiones, los sermones, incluso la Biblia misma, son simplemente una pérdida de tiempo. La palabra cristiano significa eso, pequeño Cristo. Fue usada por primera vez en relación a Bernabé y a Saulo. Cristianos, era peyorativo, era una broma. Y hoy en día es nuestra identidad. De hecho, lo que escribe Lewis captura la esencia de lo que significa comprometerse con la misión de la transformación. No se trata de construir instituciones o mantener tradiciones, iglesia. Se trata de atraer a personas a un encuentro transformador con el Cristo que resucitó. Un encuentro que las cambia y las lleva a convertirse en agentes de cambio al mundo, como tú y como yo. Otro elemento, estamos terminando, há un elemento más, otro elemento para entender la clave de la misión, es que tenemos que salir de nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort. Los discípulos en el camino a Emaús, otra vez podrían haber escogido quedar en seguridad en su casita, ¿no? Podrían haber optado por mantener el encuentro con Cristo como un asunto privado, solo tú y yo, nadie va a saber. Pero decidieron salir, arriesgarse y compartir las buenas nuevas con los demás. Ellos decidieron, nadie los obligó. Esta disposición a dar un paso adelante y tomar riesgos es una marca de un verdadero discípulo de Jesucristo. Es una marca de alguien que se ha encontrado con el Cristo resucitado y ha sido transformado por ese encuentro. De lo contrario, no estaríamos aquí hoy. Es una marca de alguien que no se conforma con una fe segura y cómoda, sino que está dispuesto a simplemente arriesgarlo todo con tal de compartir el evangelio de salvación. Es tu decisión, es mi decisión. Así que, a reflexionar sobre la historia de los discípulos del camino de Emaús, creo que tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? La primera es esa: ¿estamos dispuestos a comprometernos en la misión de difundir la buena nueva de que Cristo resucitó? ¿Estamos dispuestos a responder de inmediato y con entusiasmo a esta noticia? ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad y correr riesgos para que otras personas también conozcan al Cristo resucitado? Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Pues, iglesia, que la historia de los discípulos en el camino de Emaús nos inspire, para empezar, y nos desafíe a comprometernos en la misión de difundir la buena nueva de la resurrección de Jesucristo. Que nos impulse a convertirnos, escute eso, en agentes de cambio en el mundo, atrayendo a las personas a un encuentro transformador con el Cristo resucitado, y que nos recuerde
que la iglesia no existe para otra cosa que para atraer a los hombres a Cristo y que sean transformados por Él y en Él. De lo contrario, ¿para qué? ¿Para qué tanto sermón? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta alabanza? ¿Para qué? Si no hay una transformación. Simplemente eso. Recordemos que la historia de la Pascua no es solo una historia del pasado, sino una historia que continúa desarrollándose en nuestras vidas hasta el día de hoy. Nos hemos encontrado con el Cristo resucitado, ¿sí o no? Él nos encontró a nosotros. Hemos experimentado la transformación y ahora estamos llamados a la misión. Nos llamó a esa misión. Estamos llamados a ser las manos y los pies de Jesús en este mundo, a mostrar su amor y gracia a todos los que están a nuestro alrededor, sea familiares o no, amigos o enemigos. Además, recuerden, nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Solo los muertos no hablan, los vivos seguiremos hablando. Hay una iglesia en Alemania que tiene en su entrada, tiene una sola frase. Es impactante. Una iglesia pequeña, pero el Dios de esa iglesia es grande, así como es nuestro Dios. Es el mismo Dios. En la entrada hay una frase, y la frase es así: mientras esta iglesia exista, las piedras no hablarán. Eso es profundo, porque Cristo lo dijo. Cristo dijo: si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Y pintaron eso allá. Mientras esa iglesia exista, las piedras no hablarán. Esa es la actitud, es el compromiso, esa es la misión. Y a medida que avanzamos en esta semana, ya casi termina, llevemos el mensaje de esperanza a los demás. Recordemos que no estamos solos. Tú no estás solo. Que tenemos a un Salvador que camina con nosotros, que habla con nosotros y que nos abre los ojos a su presencia en nuestras vidas. Compartamos esa esperanza con los demás para que ellos también puedan experimentar el amor transformador de encontrarse con el Cristo resucitado. Fue así contigo y fue así conmigo. Se ponen de pie, por favor. Yo no sé cuál es tu camino. Yo no sé en qué punto el Cristo resucitado te abordó, pero quizá en el inicio dijiste: no es cierto, no puede ser. Pero llegó un día en que Él partió el pan en frente de ti y de mí, y tuvimos que reconocer que era Él, no hay de otra. En mi caso, me sanó. Esa fue la señal. ¿Quién sana? Solo Él. Ese fue el pan que partió en mi presencia y reconocí que era Él. En tu caso, yo no sé cuál fue el momento de tu vida en que no hubo de otra. Dijiste: no puede ser, solo hay una explicación: Dios es real, Cristo vive. Y Él parte el pan. Cierren sus ojos, por favor, e inclinen sus cabezas en reverencia a su presencia, porque Él vive. Y así como caminó con aquellos dos en el tramo hasta Emaús, camina contigo hoy en el camino de tu vida. Escribe una pequeña oración. Dice así: amado Señor, pues te damos gracias por la palabra, por la verdad que contiene y por la esperanza que nos da. Te damos gracias por el regalo de tu Hijo, por su sacrificio y por su resurrección. Al salir de este lugar,
Y en esta noche, Señor, ayúdanos a llevar tu amor con nosotros. Ayúdanos a ser luz en la oscuridad, un faro de esperanza en un mundo que la necesita tan desesperadamente el día de hoy. Gracias, Señor, por ser paciente con nosotros, por caminar con nosotros. Y gracias porque hubo un día, Señor, en que partiste el pan y descubrimos que eras real, no eras una fantasía, no eras una ilusión de fanáticos. Descubrimos que eras real. Y a partir de ahí quisimos caminar contigo como tú caminas con nosotros, Señor. Por lo tanto, en esta noche, gracias, Señor, por ese camino a Emaús. Gracias por la transformación. Vamos, dile gracias. Abre tu corazón y levanta una oración de agradecimiento a Él. No le pidas nada. Simplesmente agradece porque lo que Él hizo hace 2000 años a esos dos discípulos, camino a Emaús, lo hizo contigo y conmigo en nuestros caminos. Quizá no haya sido el de Emaús, pero fue tu camino y fue mi camino. En determinado momento, en la noche más oscura y tenebrosa, sentimos que no estábamos solos. En la enfermedad más mortal y dañina, en el daño que nos hicieron, descubrimos que no estábamos solos. Y quizá nos costó mucho reconocerlo, pero tuvimos que hacerlo. Y cuando lo hicimos, nuestra vida despegó. Fue así con ellos, con esos dos, hace 2000 años, y fue así contigo y conmigo. Por lo tanto, agradece a Cristo por haber entrado en tu camino. Agradece a Cristo por haber tomado el tiempo de caminar contigo años y años, y tú y yo lo rechazábamos una y otra vez, hasta que un día Él partió el pan y decimos: wow, eres tú, tiene que ser tú, no hay otra explicación, eres real, resucitaste y vive. Por lo tanto, en esta noche, iglesia, agradece por el camino de Emaús, la transformación de Emaús, el cambio que hubo en Emaús. Es el mismo cambio que hubo en tu vida. Y mira dónde estamos esta noche, y mira lo que estamos haciendo, escuchando su palabra, aprendiendo de Él y creciendo en Él. Gracias, Señor. Dile gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dê un aplauso al Cristo resucitado, por favor. Él es real, tan real como tú y yo. Él es real.